Pablo Dors, muchas gracias por aceptar la invitación al podcast, gracias por tu tiempo. Es un honor tenerte aquí. Bueno, muchas gracias. Eh, lo que podemos entregar es el tiempo, el cuerpo y la intención. O sea, que estoy aquí de cuerpo presente, el tiempo vamos a compartirlo, por supuesto, y luego la intención de tener una conversación pues amigable y jugosa. Qué bueno. Y justo decía Séneca también, ¿no? Que es lo único que no podemos devolver. Así que esta hora te la debo, estoy en deuda. Yo siempre digo que mi padre siempre hablaba de Pablo, es el legado de mi padre, Pablo aprovecha el tiempo. Yo siempre digo, el tiempo no es para aprovecharlo, el tiempo es para vivirlo, para entregarlo, no para aprovecharlo. Cuando aprovechas es como si estuvieses apretando la naranja, ¿no? La naranja no hay que apretarla, hay que comerla, beberla, pero no estar apretando permanentemente, ¿no? O sea que esa mentalidad de rendimiento es la que nos pierde, yo creo. Totalmente. Y de eso íbamos a hablar hoy también. Pero quería empezar por una frase que a mí me marcó y que fue la que me convenció para comprar tu libro, Biografía del Silencio, que dice así: basta un año de meditación perseverante o incluso medio para percatarse de que se puede vivir de otra forma. ¿De qué otra forma se puede vivir? Pues se puede vivir en paz, se puede vivir en paz, ¿no? Es decir, que claro, esto yo al principio lo decía con la boca pequeña, porque digo, "Ay, no", porque si luego te hablan las cosas más, te tienes que tragar lo que te acabas de decir, ¿no? Pero ciertamente se puede vivir, o sea, decir, es que, no, como tantos de nuestros contemporáneos, yo era un personaje de Woody Allen, por no decir Woody Ujú. Allen mismo. Y entonces, pues, o sea, decir, es muy difícil vivir en esta sociedad y no ser un neurótico. No, es muy difícil porque tenemos demasiados estímulos, demasiadas tareas, o sea, todo hay que hacerlo súper bien, ¿no? Eh, bueno, creo que he progresado adecuadamente. Creo que he progresado adecuadamente en el sentido de que la comprensión espiritual Ujú. conduce a la paz interior. Y la paz interior te da más energía vital, ¿no? Aunque ahora mismo tengo poca energía, porque acabo de tener una clase de gimnasia, Mm. ¿no? Bueno, estoy hecho polvo, estoy agotado. O sea que estoy con poca energía en este momento. Lo que me apetecería es tumbarme, pero bueno, converso contigo, encantado, ¿eh? Converso contigo, encantado. Pues yo te lo agradezco, ¿eh? Yo también vengo a hacer deporte, Sí, sobre todo porque quería aquietar la mente un poco, ¿no? Y justo antes de sentarme a hablar contigo, me he notado que estaba todavía nervioso y he hecho unos minutitos de meditación. Y, y es curioso cómo cuando uno busca silencio, em, por lo menos al principio solo encuentra ruido, ¿no? Ruido, inquietud, agitación. ¿Cómo se acalla la mente en algún momento, se acalla un rato, baja el volumen, la loca de la casa, ¿no? Que dice siempre. sí. Pues sí, la mente se aquieta y se acalla bastante, ¿no? En todo caso, lo importante no es eso. O sea, lo importante creo yo es que más allá de que tú percibas que se aquiete o no mucho la mente después de la práctica de la meditación, lo que sí que percibes en la vida ordinaria es que estás más centrado. Es Ujú. decir, más centrado quiere decir más en tu yo profundo, ¿no? Y menos en la superficie, menos en el ego, ¿no? Menos en la autoafirmación. Y no solamente que lo percibes tú, sino que lo perciben los demás. Los demás te lo dicen, ¿no? O sea, decir que te veo bien, te veo más guapo, te veo más delgado. Tienen esas cosas que no son verdad. O sea, que no eres más joven ni más delgado, pero hay algo del trabajo interior que irradia lo exterior, ¿no? O sea, esto del trabajo interior es un misterio. Ujú. Es un misterio muy grande, ¿no? Pero es algo, es como, yo suelo decir, es como la química. O sea, aunque tú no sepas de los componentes químicos de la medicina funciona. Es decir, realmente que te ayuda mejor a quitar la cabeza o lo que sea, ¿no? Pues aunque tampoco sepamos, aunque bueno, hay muchos, en fin, estudios científicos de lo que hace la meditación en el cerebro y en el alma, ¿no? O sea, pero la verdad es que ayuda a estar más contento con uno mismo, ¿no? Y ayuda a tener una visión menos egocentrada y más abierta, más tolerante, más respetuosa, en definitiva. Eso es una buena em, forma de medir el progreso, quizás, ¿no? Porque al final, cuando uno se sienta a meditar, como parece que es siempre lo mismo, porque siempre es cerrar los ojos y esos pensamientos que dices, ¿no? Egóticos, el yo, el yo, el yo, el yo.
Una O forma sea, de progreso puede ser, perdón, una forma de progreso puede ser pensar más en los demás. sí, sin duda, ¿no? O sea, yo creo que el fruto principal, bueno, esto lo dice todo el mundo, es la compasión, ¿no? Es decir, generar humanidad, ¿no? O sea, que realmente te interesen más los otros, vivas menos metido en tu micromundo, ¿no? Realmente Mm. vivas en clave de servicio, ¿no? No estés pensando, bueno, no sé, en tus beneficios intelectuales, materiales o del tipo que sean, ¿no? Que tengas más solidaridad o más empatía o como te guste, como cada uno quiera llamarlo, ¿no? Para mí el fruto principal es la alegría, ¿no? Es la alegría, ¿no? La alegría del ser, que no es una alegría anímica que dependa de circunstancias propensas o adversas que uno le toca atravesar, sino, sino la alegría por estar participando de la vida, ¿no? Y siendo la vida misma, ¿no? Y luego yo creo que otro fruto muy importante es eh, el descubrimiento de la identidad, ¿no? O sea, de quién eres tú, ¿no? O sea, decir, pero no porque puedas responder a esta pregunta, sino porque, porque la pregunta deja de interesarte. No, o sea, deja de interesarte, no es adecuado. O sea, decir, yo me lo pregunto todos los días, quién soy yo, ¿no? Pero, pero convives con la pregunta más serenamente, ¿no? Yo recuerdo en una conversación con Jarauta, un filósofo en Canarias, en Caja Canarias, en una conferencia, y yo le dije que mi ideal con las grandes preguntas existenciales era convivir serena y alegremente con las preguntas, ¿no? Y él me dijo, pues eso es el estoicismo. Y yo dije, bueno, pues también es el cristianismo. Es decir, que, Qué bueno. claro que no es una respuesta intelectual, claro, cuando dice, ¿quién eres tú? Pues parece ya entrar en funcionamiento la mente, ¿no? No se trata de responder con una fórmula, porque además si respondemos con una fórmula, o respondemos una trivialidad, una superficialidad, o respondemos una ocurrencia, ¿no? Por ejemplo, una vez me dijeron, ¿quién eres tú? Pues yo soy la voz que clama en el desierto. Pues es una ocurrencia, ¿no? O sea, es una ocurrencia como otra cualquiera, ¿no? Y no, o sea, decir que yo creo que lo que te da la meditación es una mayor convivencia serena con tu propia ignorancia, con tu propio no saber, pero de manera serena y no sé, o sea, lo interesante no es solamente hacerse esa pregunta, lo interesante es cómo te la haces. Es decir, desde dónde, con qué tonalidad anímica o con qué tonalidad emocional tienes verdadero interés, estás cansado, lo preguntas con ilusión, lo preguntas con vergüenza, o sea, con qué tonalidad lo preguntas, ¿no? Eso es todavía más interesante que la pregunta misma, porque eso es lo que hace que realmente la pregunta actúe como tal en ti, ¿no? O sea, y te lleve a donde tiene que llevarte, que es a la acción de buscar, a la acción de mirar, ¿no? A la acción Pues claro, porque esto de la contemplación o de la vida interior, ¿no? O sea, es muy sutil porque se trata de mirar sin interés, o sea, sin interés personal, o sea, no es simple curiosidad, pero algo de indagación y de búsqueda sí que tiene que haber, ¿no? Pues no sé si me estoy enrollando, No, pero bueno, es que es muy importante esto, yo creo. es un poco, me está recordando al Conócete a ti mismo, ¿no? Que estaba ahí grabado en el oráculo de Delfos. Em, y como dices, de una forma a lo mejor curiosa, pero no inquisitiva, a lo mejor, ¿no? No se trata Sí, tanto a lo mejor de castigarse, sino de ver sí, qué hay ahí, sí, objetivamente y sin juzgar, ¿no? sí, sí. Si conseguimos estar 3 minutos mirando simplemente, ya es una gran heroicidad. O sea, solamente mirando, ¿no? O sea, por eso tiene que ser una pregunta que de alguna manera te desestabilice, o sea, te saque bueno, lo que son los koan, ¿no? En el mundo japonés, en el Mm, mundo zen, ¿no? ujú. Yo, la pregunta que yo utilizo, además de quién soy yo, cuando estoy, digamos, más o menos sosegado, después de trabajar un poco en la relajación y demás, la pregunta que yo utilizo es, ¿qué escucha? ¿Qué escucha? No quién, evidentemente, sino qué escucha, ¿no? Entonces,
Y entonces me imagino todo mi cuerpo lleno de ojos. Entonces, mirando esa pregunta. Ujú. Esto viene de la tradición zen, ¿no? O sea, porque claro, lo de los ojos es importante porque si no empieza ya a funcionar la mente, mientras que con los ojos pues estás de alguna manera estimulándote a la percepción, no a la reflexión. Y es interesante, es muy interesante. ¿Y encuentras alguna respuesta? Y si es que lo interesante es precisamente no encontrar Ujú. respuestas, lo interesante es mantenerse ahí en la contemplación, ¿no? O sea, decir, la máxima respuesta que puedes encontrar es que no hay nada, ¿no? que encontrar, ¿no? Y que por tanto, y eso mismo te remite a ti mismo, al observador. O sea, al no encontrar nada, pues te remite a ti mismo y a la acción de buscar que te decían. Y eso es lo que hace que sea realmente interesante, ¿no? Porque lo que miras te mira, ¿no? Esa es la historia. Estoy pensando, y es curioso, ¿no? Yo estoy en ese punto también. Bueno, al final la meditación es o la indagación que decimos, es un trayecto largo y solitario, ¿no? Y que nunca tiene, como que nunca es fijo. Y he llegado a la sensación, tengo de que como que meditamos para algo, ¿no? Como para estar más concentrados, para ser más productivos, para ser más felices. Y a lo mejor no hay que esperar nada, ¿no? Y eso luego siempre al final uno se queda con la sensación de que ha meditado bien o ha meditado mal. Y ahí Ya. es cuando eso es lo que desanima a la gente a perseverar, ¿no? Quizás que siempre estás esperando algo. Bueno, es un poco inevitable, ¿no? O sea, pero se trata a lo mejor de no poner el foco ahí, ¿no? En esa expectativa, ¿no? Y yo creo que se trata de no ponerse nervioso con lo que somos, ¿no? O sea, que es como digo muchas veces cuando doy los cursos de meditación, digo, no se trata de dejar la mente en blanco, porque eso es un mito, ¿no? O sea, se trata no del control absoluto de la mente, sino de la absoluta aceptación de lo que la mente es. Entonces, cuando empiezas a aceptar que tu mente es así, por ejemplo, en este caso, pues que tienes expectativas, Ujú, pues dejas de tenerlas o no dejas de tenerlas, pero dejan de molestarte tanto, ¿no? ujú, Porque ujú, ya no tienes el foco ahí, ¿no? Eso es otra cosa que da la meditación, que hablamos de los frutos, no sé, que ya no te interesa tanto tu virtud moral. Es decir, que no estás preocupado por tu perfección personal, porque hay cosas mucho más interesantes y mucho más importantes que tú seas muy, muy perfecto, ¿sabes? O sea, y entonces eso es muy liberador. Eso es muy liberador porque todos tenemos un patrón o un canon de lo que es pues, ser una persona éticamente buena o, pues en el cristianismo, pues un santo, ¿no? O sea, todos tenemos como un patrón, ¿no? ujú. Y claro, y eso es una cosa que te constriñe y que te impide realmente caminar, hacer tu propio camino, ¿no? Y liberarse de eso es muy importante, es muy importante. Es decir, que realmente la perfección moral, vamos a llamarlo así, ¿no? La perfección me gusta poco, bueno, la calidad, la calidad moral de una persona, pues para conseguirla no tienes que tener el foco en ella, creo yo. He notado como que me genera un rechazo ahora mismo, porque intenta no juzgarlo mientras lo veía, porque claro, al final en el estoicismo lo que es el sumum bonum que decían los estoicos o Séneca, ¿no? Es la virtud, justamente. Es Entiendo, una entiendo. forma de camino a ese florecimiento, a esa eudaimonía, ¿no? Bueno, Entonces, no, entiendo muy bien, porque claro, tú partes de otro universo, ¿no? O sea, de otra cosmovisión, y por eso a lo mejor, mientras que como yo parto de la visión cristiana, claro, la degeneración del cristianismo, o una de ellas, es el moralismo, es decir, poner el acento en ser buenos, ¿no? O sea, ujú, cuando realmente lo del ser bueno en el cristianismo es secundario, o sea, es decir, que tú amas porque eres amado. O sea, lo esencial es la experiencia mística. La ética es una consecuencia de la experiencia, no es lo prioritario, ¿no? O sea, entonces, por eso yo pongo el acento en la experiencia mística, o sea, en la conciencia del ser, podemos decirlo en términos laicos, ¿no? O sea, no tanto en tu comportamiento, que eso es más bien una consecuencia de esa experiencia, ¿no? Pero sí, sí, es bonito, ¿no? Que haya esa... Bueno, al final nos vamos a encontrar seguro, porque se trata siempre del ser humano, ¿no? Bueno, pues de vivir con dignidad, que esa es la cuestión. em,
justo esto se relaciona con lo que estoy intentando hacer aquí, que es escuchar y dejarte hablar sin hablar poco, como dices tú, ¿no? En la entrevista de BBVA decías que hay que intentar contenerse y justo intentando contenerme. Ujú. Y eso es el ejercicio también un poco, decías allí, ¿no? De la lentitud. Y siempre me gusta que dices lentitud, quietud, plenitud. Sí. Y a mí me gusta añadir virtud, ¿no? Porque creo que también es verdad que sin lentitud y sin quietud no puede haber virtud. De alguna manera, ¿no? Es difícil ejercer esa virtud cuando vas con prisas o cuando estás lleno de ruido o en un mundo caótico como el que vivimos, de Lo que alguna pasa es manera. o sea, que lo entiendo muy bien y lo comparto en el fondo, pero ya tiene como bueno, lo que hablábamos antes, una expectativa, ¿no? Como una cuestión pragmática. Hago todo esto para ser virtuoso, ¿no? O sea, en lugar de hago todo esto para ser lo Ujú. que soy, ¿no? Es decir, mm, es decir, no sé, la virtud es realmente, bueno, más que un objetivo a conseguir, es la consecuencia de estar ensamblados con el ser, ¿no? De ser quienes somos, ¿no? Pero bueno, igual son disquisiciones, ¿no? No, y al final también es verdad que es un concepto complicado de definir y es muy subjetivo, ¿no? Porque al final lo que puede ser muy virtuoso para mí, para otra persona quizás sea distinto, ¿no? Tenga otras experiencias, creencias. Y en ese sentido me gusta añadir esta frase de Marco Aurelio que siempre dice, eh, Séneca también decía que la virtud debe ser el medio y no el fin, y que Marco Aurelio decía, cuando hagas un favor y otro lo haya recibido, ¿qué tercera cosa andas buscando como los necios, ¿no? Es decir, el hecho de hacer un favor y que otro lo reciba es el mismo premio, no tienes que estar esperando otra cosa, ¿no? Simplemente, como tú decías, haber sido, haber actuado así. Yo esto me lo em, planteo, por ejemplo, en el tema de la escritura, porque yo también dedico todos los días un rato a escribir. El tema de la escritura, que realmente eh, no estar obsesionado con el libro que quieres escribir. No sé, sino realmente, porque si pones la mirada demasiado en el objetivo final, la meta, pues no disfrutas del camino, ¿no? O Ujú. sea, y no solamente lo disfrutas, sino que lo imposibilitas, lo abortas, ¿no? O sea, que tu obsesión por llegar al final, pues te impide disfrutar del camino y recorrerlo, ¿no? Porque te autodinamitas a ti mismo, ¿no? Y, en contexto cristiano, que es en el que yo, o por lo menos culturalmente cristiano, en el que yo me muevo, pues yo siempre digo, Cristo dijo de sí mismo, yo soy el camino, no dijo yo soy la meta, ¿no? Mm. Y que, por tanto, si estás en el camino, basta que estés ahí, sea el kilómetro 1, el kilómetro 223, ya estás en él, ¿no? Ya estás en el ser, ¿no? O sea, y eso yo creo que da mucha alegría. Y en un mundo que se mide por los resultados, como el de hoy, ¿no? Porque al final, Bueno, eh, estas propuestas digamos, estoicas o cristianas o, en fin, reflexivas o filosóficas no dejan de ser contraculturales, ¿no? O sea, en fin, que somos bichos raros, ¿no? Es evidente, ¿no? O sea, cuando no exóticos, ¿no? O sea, animales exóticos. Eh, bueno, yo creo que casi todo lo interesante es contracultural, ¿no? O sea, o por lo menos, o sea, no políticamente correcto, ¿no? O sea, no es que haya que ir por sistema en contra de la sociedad o del pensamiento común, ¿no? O sea, no se trata de hacer eso, por lo menos yo no me siento llamado a contradecir por contradecir, ujú. pero sí, digamos, a intentar hacer mi camino, eso sí, ¿no? O sea, el camino que tú vas descubriendo, ¿no? O sea, pero yo creo que sí, que cualquier propuesta de carácter espiritual o de carácter interior, pues evidentemente en un mundo de producción como el que estamos, pues resulta casi anacrónica. También por eso mismo es interesante, porque de alguna forma abres una alternativa. O sea, yo creo que lo que yo modestamente estoy intentando hacer, conmigo mismo primero y luego con la gente que está a mi alrededor, es algo que tiene muchísimo futuro. Lo digo sinceramente. O sea, es decir, que creo que, por ejemplo, que creo que vivimos instalados
en el paradigma todavía de la razón, ¿no? Pero que este paradigma pues no es eterno, ¿no? Sino que igual que el nivel de conciencia arcaico dio lugar al mágico, el nivel de conciencia mágico dio lugar al mítico, el mítico ha dado lugar al racional, pero el racional dará lugar al místico, ¿no? O sea, que la conciencia será el siguiente paradigma que articule pues, el siguiente par de milenios de la humanidad, ¿no? Yo lo veo así, yo lo veo así, ¿no? O sea, y por tanto, creo que todos los que hablamos de la conciencia, la meditación, del silencio, de la unidad, de alguna manera, mm, somos pioneros, ¿no? O sea, aunque no quede bien que lo diga uno de sí mismo, pero, pero, pero yo creo que sí, que yo, por ejemplo, creo que dentro de un siglo, o dentro de, no sé, si la educación será muy diferente. O sea, no va a ser tan exclusivamente mental o técnico o tecnológica, ¿no? Por supuesto que el paradigma que yo estoy hablando incluye y trasciende la razón, la incluye, no nos queda, vamos a ser ahora irracionales, ¿no? Pero no se queda en eso, ¿no? O sea, es decir, que hay más aproximaciones a lo real que no solamente lo mental, ¿no? O lo abstracto. Yo hubiera añadido a lo mejor quizás también lo emocional, ¿no? Que al final estamos en una época en la que se está eh, descubriendo mucho cómo la emoción y cómo, incluso lo corporal, ¿no? Cómo todo el cuerpo, Nazares Castellanos, que ambos conocemos con el libro que ha sacado ahora, Neurociencia del Cuerpo, demuestra cómo incluso el corazón, los latidos del corazón influyen en la percepción de la realidad, ¿no? O sea, en la consciencia al final, ¿no? Y hasta la microbiota, o sea, es como que siempre hemos pensado de alguna manera que existimos con la mente, pero existimos con todo el cuerpo, ¿no? Percibimos Claro, con todo el claro. cuerpo. Sí, no, no, desde luego, cuando hablo de conciencia, incluyo el cuerpo, ¿no? El cuerpo es la puerta, ¿no? O sea, es decir, que precisamente hablo de salir de un, sí, de trascender, ¿no? Un paradigma tan mentalista, ¿no? O sea, como, bueno, desde Descartes en adelante, ¿no? Y lo que es toda la modernidad, pues en el que hemos vivido, ¿no? O sea, y en cambio ahora, pues bueno, se abren ventanas, pues, diferentes, ¿no? Y más interesantes, ¿no? De comprensión del ser humano. Qué bonito. A ver dónde lleva esto. Es muy interesante. Quería ver un punto más práctico contigo, que al final tú aquí me estás viendo quizás un poco sereno, calmado, tranquilo, pero yo soy un torbellino. Y justo la razón principal por la que abrí este podcast fue para hablar más despacio, porque mis amigos se ríen de mí porque dicen, para entender lo que dices tengo que escuchar tu podcast, porque cuando hablo contigo no te entiendo, de lo rápido que hablas, ¿no? Entonces, quería que nos contaras cómo vivir lento en un mundo que va tan rápido y no solo que vaya rápido, sino que nos penaliza ir despacio, ¿no? Muchas veces parece que el que va despacio se queda fuera o no llega o, o es más raro, como tú decías, ¿no? ¿Cómo vivir despacio, Yo lento? creo que hay que empezar de forma modesta. O sea, como si te propones demasiadas cosas, pues evidentemente te vas a claudicar y no. Yo suelo decir que la primera práctica espiritual por la que yo recomiendo empezar, porque fue con la que yo realmente empecé, pues es con la meditación. O sea, y que si tú introduces 25 minutos de meditación diaria, eso poco a poco te va a ir haciendo reconfigurar pues todo. O sea, ¿y qué es todo? O sea, yo hago muchas prácticas espirituales cada día, ¿no? O sea, es decir, y esas prácticas, ¿no? O sea, esas 7, 8 prácticas diarias que yo hago, son las que, digamos, luego van dejando un aroma en el resto de la jornada y, y- y- y bueno, pues a lo mejor no estoy presente las 24 horas, pero como hay 7 momentos al día donde estoy conectado, ¿no? Pues eso luego te queda, ¿no? O sea, entonces yo diría, primero introduce una conexión diaria, que puede ser la meditación, ¿no? Una Ujú. conexión de estar presente, ¿no? Y luego ya vas introduciendo más, ¿no? O sea, es decir, ¿cuáles son las que yo introduzco o las que yo creo que ayudan mucho? Pues, en primer lugar, la más importante de todas es el descanso. ¿No? Es decir, que todos los días hemos de dormir por lo menos 7 horas, ¿no? En realidad son entre 7 y 9, necesitamos los seres humanos, pero realmente si tenemos un problema de sueño o de capacidad de estarnos quietos, no, pues hay que quedarse en la cama, o sea, hay que dormir.
O sea, es la primera cosa. Luego, la segunda cosa es todos los días un poco de ejercicio físico, aunque sea nada más 20 minutos, pero mover el cuerpo, ¿no? Porque tenemos una manera muy de vivir muy sedentaria, ¿no? Y Ujú. esto no nos hace bien, ¿no? O sea, bueno, el cuerpo, o sea, el cuerpo, ¿no? Como veis, empezamos con el cuerpo que decíamos antes, ¿no? O sea, luego, en tercer lugar, la meditación, ¿no? O sea, lo que acabo de apuntar, el silencio, la quietud, que es el silencio del cuerpo, ¿no? Que también para mí es fundamentalísima, ¿no? O sea, no es la primordial, pero sí la esencial, ¿no? El primordial es el descanso y el ejercicio físico, ¿no? Y luego, yo también digo todos los días un tiempo para el corazón, que quiere decir para los seres queridos, ¿no? O sea, decir pero tiempo de calidad. Yo digo muchas veces que uno de mis primeros trabajos como sacerdote fue lo que se llama la pastoral matrimonial, es decir, los novios, ¿no? Que se van a casar, y prepararles y tal para el matrimonio, ¿no? Entonces, eso hace muchos años que hice esto, ¿no? Hace como 20 o 30 años, ¿no? Y entonces yo les decía, yo tengo la fórmula de la convivencia. Si queréis que vuestro matrimonio sea para siempre, yo tengo la fórmula. ¿No? Se quedaban a cuadros y tal. Y yo les decía, sí, o sea, tú dedica todos los días media horita a tu pareja. Pero no vale mientras estamos desayunando, o mientras estamos yendo al trabajo, o mientras leo el periódico, no. O sea, hablar con ella. O escucharlo, estar en silencio escuchándolo. O sea, no conozco a parejas que se dediquen realmente media hora diaria. O sea, que dicen que es el ser amado, pero luego tiempo no entregan. ¿No? O sea, que no es tan amado, ¿no? O sea, y no solamente los seres queridos, sino si es posible también, o por lo menos si tenemos esa sensibilidad también, los seres necesitados. Media hora. Basta una llamada telefónica, una visita, tal, o sea, abrir una ventanita a los demás, ¿no? Cada día, ¿no? Esto también es muy, muy, muy oxigenante. O sea, cuando la meditación como es una escuela de escucha, cuando tú aprendes a escuchar, a quitarte de en medio, y dejar que el otro tenga el protagonismo, como tú estás haciendo ahora mismo conmigo, pues el otro se siente de maravilla. Porque, joder, alguien que me escucha, esto es un milagro. Alguien que no me interrumpe, alguien que dice, pues yo, no, no, o sea, y eso es maravilloso, ¿no? Eso es maravilloso. Y luego, y luego ya en quinto lugar, el trabajo, ¿no? Es decir, que todos los días hay que trabajar algo, ¿no? O sea, pero en quinto lugar, ¿no? Y trabajo, yo digo, el trabajo intelectual y manual, las dos cosas. Mm. Es decir, el mental quiero decir, qué metemos en la cabeza? O sea, igual que cuidamos los alimentos que metemos en el estómago, los que metemos en la cabeza, ¿no? Porque, claro, si estamos viendo noticias terribles permanentemente, pues estamos metiendo basura, ¿no? O sea, entonces yo creo que, por ejemplo, la selección de las lecturas, cómo leer, cómo estudiar, aunque sea nada más 10 minutos, pero no sé, eso es fundamental, saber releer, por ejemplo, ¿no? Mm. No tener esa voracidad de siempre cosas nuevas, ¿no? En fin, de cada punto, cada punto sería, bueno, pues una conferencia, ¿no? O sea, para ver cómo se hace y tal, ¿no? O sea, y luego, y luego trabajo manual. O sea, todos los días hacer algo con las manos. Yo ayer mismo estaba dando también una clase y les decía a la gente, eh, aunque sea lavar los platos, que es lo que se hace en el Zen, ¿no? O sea, tú lava un plato, dedica 5 minutos a un plato. Ya verás cómo el plato va a ser una revelación para ti. O sea, te va a mostrar lo que es la vida, ¿no? O sea, es decir, claro, como no paramos nunca en nada, un tiempo más prolongado, en cuanto paramos en algo, nos damos cuenta que hay un universo allí, ¿no? Y por último, la última práctica sería, digamos, el acompañamiento, ¿no? Es decir, confrontar tu vida interior con alguien y con otros, ¿no? O sea, es decir, lo que llamamos el acompañamiento personal, ¿no? O sea, también el acompañamiento grupal, ¿no? O sea, porque si uno va por libre o va solo al desierto, pues más probable es que se muera, o se muera de sed, o se pierda, ¿no? Y si vas en una caravana, pues a lo mejor llegas, ¿no? A un oasis, ¿no? Y bueno, y hay tantas prácticas más, pero estas son las que yo más o menos procuro hacer diariamente. Me gusta especialmente una que has dicho, que es la de
leer, releer, ¿no? Que parece que hoy en día, ¿no? Cursos de lectura rápida, de leer un libro en una hora y léete 200.000 libros al año. Y a mí me pasa, y fíjate que soy consciente de ello, que cuando leo despacio me pongo nervioso. O cuando hago ejercicios de lentitud, me pongo nervioso. Incluso hablando despacio me pongo nervioso. Sí. Bueno, eso es lo normal. Es lo normal porque sí, es lo normal porque, bueno, igual que quedarnos quietos, lo primero es que descubrimos que estamos inquietos. O sea, para eso nos quedamos quietos, para descubrir la inquietud que tenemos y empezar a sosegarla, ¿no? A domeñarla, ¿no? Porque yo estoy convencido de que eso es lo que hay que transitar. Esos nervios, ¿no? O sea, Ujú, que tenemos, ¿no? Y eso es autodominio. El autodominio es libertad. O sea, la libertad, como decimos tantas veces, no es indeterminación, hacer lo que, en fin, estar abierto a cualquier cosa, sino autodeterminación, hacerlo, hacer algo que tú te determines, ¿no? Y para eso es necesaria el autodominio, ¿no? O sea, es decir, la capacidad de realmente decidir algo y no dejarte engañar o caer en la trampa de la mente o del cuerpo, ¿no? Y eso lo bonito es que se entrena, o sea, se va entrenando poco a poco. Y no sé, o sea, yo creo que nunca somos totalmente dueños de nosotros mismos, ¿no? Nunca somos maestros, ¿no? O sea, absolutos, pero lo importante no es llegar a la meta, sino disfrutar del camino y realmente ver bueno, que realmente lo vas transitando, ¿no? a mí eso se me antoja un poco utópico o quimérico, ¿no? Para alguien que tiene 3 hijos y un trabajo de 8 horas y tiene que ir 1 hora al metro y volver 1 hora al metro, que es como vivimos aquí en Madrid, ¿no? Muchas veces. Y al final dices, bueno, si tengo que meditar 25 minutos, dar de desayunar a mis hijos, coger el metro, trabajar, ¿cómo lo hago? Me gustaría estar más calmado, introducir silencio, pero ¿cómo lo hago? No me da tiempo. En cambio, lo que tenemos es tiempo. O sea, yo entiendo esto, ¿no? Porque yo también estoy en este mundo, o sea, Ujú, pero, pero si realmente no tenemos 25 minutos para nosotros mismos, algo no hemos hecho bien. O sea, yo creo que no podemos simplemente culpar a la sociedad que nos ha metido en una rueda, sino que nosotros hemos entrado y entonces hay que buscar cómo salir al menos 25 minutos, ¿no? O sea, yo siendo eso cierto, lo que dices, también es verdad lo contrario. O sea, personas que con familia numerosa, por ejemplo, ¿no? O sea, tengo un amigo que tiene 6 hijos, ¿no? Y hace hasta 7 conexiones diarias, mm. ¿no? O sea, decir, y es profesor universitario, o sea, decir, eh, eh, ¿cómo lo hace? Pues no sé, claro, pues yo no tengo pareja ni familia, ¿no? O sea, pero por eso tengo más tiempo, claro, pero yo creo que sí que hay personas que muestran que esto es posible, ¿no? O sea, ¿en qué sentido es posible? En la medida en que tú, por eso digo que es importante empezar modestamente, con 25 minutos, porque en la medida en que lo vas empezando, va cambiando tu jerarquía de valores, ¿no? Entonces ya no te importa tanto, pues no sé, que tus hijos vayan a 25 actividades extracurriculares, o que, no sé, o que tú ganes mucho dinero, o que tengas dos viviendas, o en fin, tantas cosas, y a lo mejor pues vives de manera más modesta, no te subes a la parra en cuanto a pretensiones profesionales, y tantas cosas, ¿no? Que nos tientan y o sea, el camino espiritual o el camino interior, la clave para mí es la simplicidad. O sea, es decir, no se trata, o sea, todas estas prácticas no son para añadir más presión, porque son prácticas en definitiva muy elementales. Lo elemental es lo esencial, ¿no? Aprender a mirar, aprender a respirar, aprender a caminar, aprender a jugar. Pues es eso, joder, o sea, decir que no se trata de que tengas que añadir más cosas, sino todo eso que en principio forma parte de tu vida porque tienes hijos, tienes que jugar con ellos, tienes informes que leer porque estás en el trabajo, tienes pues hacerlo de una manera, ¿no? Determinada. Y siempre, digamos, pues si es que además, no sé, es como el cuerpo. O sea, el cuerpo es muy agradecido, ¿no? En el sentido de que le das un poquito de caña y ya te sientes tonificado y bien. Mm. Pues el alma es igual, o sea, que con poco que le des, te responde.
Decía Seneca eso justo, que se conforma con poco. Sí, sí, yo creo que, por eso, por ejemplo, cuando la gente dice, pero ¿cómo hago para cambiar de vida? No, 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 tú no cambies de vida, tú nada más te pido 25 minutos. O sea, decir, no te, tú sigue todo igual, ¿no? O sea, decir, que ya verás como esos 25 minutos, digamos, poco a poco van cambiando tu manera de pensar, de darte cuenta, ¿no? O sea, que uno no tiene que hacerse grandes propósitos, ¿no? Porque eso, al final, pues te confrontas con tu límite y te sientes más frustrado. Esto está muy relacionado, todo lo que estamos hablando, un poco con la impaciencia, ¿no? Em, la lentitud, la meditación. Hay un libro muy bueno que se llama 4000 semanas, que te recomiendo leer, de Oliver Burkeman, que al final lo que resume es que es lo que vivimos los seres humanos, más o menos de media, ¿no? 4000 semanas. Y en ese libro dice que la impaciencia es la incapacidad de aceptar que la realidad va a un ritmo más lento del que nos gustaría, ¿no? Cuando estamos en un atasco y empezamos a pitar, es porque va más lento de lo que nos gustaría. ¿Cómo trabajamos la paciencia? ¿Va de la mano de la lentitud, la meditación, ejercicios concretos que te sirvan a ti? Yo creo que, que es un fruto indirecto, o sea que no hay que trabajarlo directamente. Es como preguntar cómo trabajo el amor, cómo trabajo las relaciones. O sea, evidentemente, algunos ejercicios concretos uno puede hacer, pero o sea, no sé, sin ánimo de repetirme, pero me da la impresión de que la puerta, al menos la que yo he descubierto para tener más paz y por tanto menos impaciencia, que la paciencia es la ciencia de la paz, ¿no? O sea, es decir, Mm, es esto de parar todos los días un rato para meditar, que significa no hacer, ¿no? Entonces, digamos, a quitarse de en medio uno, se da cuenta de que el mundo sigue sin uno, ¿no? Y eso es muy educativo, porque o sea, a nosotros nos han educado fundamentalmente para el pensamiento y para la acción, para pensar y actuar. Pues a veces para actuar sin pensar. sí, ¿No? O sea, y en cambio, yo creo que la propuesta interior, espiritual, no es una apuesta de pensamiento y de acción, sino de contemplación y pasión, ¿no? Es decir, que antes de pensar, hay que mirar y escuchar. O sea, y eso que miras y escuchas, antes incluso de pensarlo, hay que padecerlo, a recibirlo y que te estigmatice, que te toque, y luego ya puedes pensar, porque si no, el pensamiento es prematuro, ¿no? O sea, decir, se convierte en ideológico, ¿no? O sea, porque fuerza la realidad sin haberla recibido, ¿no? Y por tanto no fuerza la realidad, sino que es idealismo, ¿no? O sea, y ese es el problema del pensamiento. El pensamiento es que es incontinente, es precipitado. ujú. Que no se trata de pensar menos, sino no tan pronto, no tan pronto. Ah, por eso, bueno, la meditación lo que entrena es eso, o sea, es decir, en vez de saltar inmediatamente a lo mental, estamos el máximo tiempo posible en lo perceptivo, ¿no? O sea, y eso hace bueno, por ejemplo, en el arte, ¿no? En la escritura creativa, ese es el trabajo también. O sea, el trabajo es, pues claro, si tú eres una persona reflexiva, pues inmediatamente estás haciendo esquemas, composiciones, si te viene esto, después ya haciendo estructuras, y está bien, ¿no? O sea, está bien, pero eso es posterior. O sea, primero tienes que fiarte y echarlo todo y escupir en fin, vomitar, ¿no? O sea, de manera fiándote, ¿no? Aunque salga todo muy sucio, ¿no? O sea, decir, luego ya vendrá, siempre digo que el arte es la lava del volcán fría, resecada, ¿no? O sea, decir, Qué bueno. tiene que haber lava, joder, o sea, decir,
Luego, claro, a la gente no le puedes dar un escupitajo, o sea, te tienes que poner orden en ese escupitajo, ¿no? O sea, para que diga qué bonito o qué interesante, ¿no? Pero tienes que fiarte, ¿no? O sea, es un tema de confianza, el arte. Yo creo que la vida. Y luego, pues hay que hacerlo presentable, claro, hay que darle una forma y eso es un trabajo más de artesano pero, o sea, yo lo que creo es que la principal lección es fiarse de uno mismo. Esta conversación que estamos teniendo ahora mismo, ¿no? O sea, decir que mm, parte de un acto de confianza por tu parte y por la mía. O sea, por tu Ujú. parte lo que dices, voy a confiar que sin un guión previo, este señor diga cosas más o menos interesantes para mi podcast, ¿no? O sea, y por mi parte lo mismo, y digo, pues sin saber, o sea, yo confío en que, bueno, pues todo lo que de alguna manera tengo dentro, pues poco a poco, de una manera o de otra, más o menos ordenada, desordenada, vaya saliendo. Y eso es un acto de confianza. Y por eso está viva la conversación, ¿no? Porque confiamos, si no, pues sería estereotipada, sería algo aprendido de memoria, sería un rollo. Y eso es algo que da la disciplina también, yo creo, ¿no? Con el paso del tiempo, la disciplina de sentarse, de leer, de estudiar, de reflexionar, de vivir, de ser un poco, ¿no? Al final forma parte de uno Y de exponerte, y de exponerte. y de exponerte. Todo eso que has dicho, más exponerte, ¿no? O sea, decir que cuanto más corres el riesgo de hacer el ridículo, eh, mm, mm, mayor libertad. Porque claro, porque ya Mm. lo has hecho muchas veces. Entonces, o sea, o sea, yo me he encontrado en situaciones, no sé, yo qué sé, funerales de 500 personas, estar así, tendré que decir algo más o menos sensato, ¿no? Pues con el cadáver ahí presente, tener una congoja. O sea, o sea, si superas eso, tío, pues ya estás preparado para casi todo, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿no? O sea, que yo creo que también la exposición, exponerse, ¿no? A correr riesgo. Yo siempre hablo de perder la reputación, es fundamental, porque entonces ya te entrenas a perder un poco la autoimagen y eso es muy liberador. Yo siempre digo que es muy importante darle al botón de enviar, ¿no? Ese email que lo dejas ahí, me da mucha vergüenza enviarte un email, pero al final le di a enviar y aquí estamos. Y así con todo el mundo que ha venido al podcast o con cada publicación que haces en cualquier sitio, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, hay que arriesgarse, hay que arriesgarse. Hombre, te quiero decir, también hay que saber el momento de arriesgarse, Claro. ¿no? Que uno puede precipitarse, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que un buen consejo que yo recibí de mi maestro, cuando yo quería publicar de joven, me dijo, espérate. O sea, decir, espérate, publiqué mi primer libro a los 37 años, ¿no? Ujú. Y, y para mí fue un buen consejo. O sea, no publicar a los 25 o a los 30 como yo habría querido, ¿no? Porque así de alguna manera sales a la palestra un poco más maduro, ¿no? Más rotundo, ¿no? No tan titubeante, ¿no? Pero bueno, no sé, cada uno tiene su camino, ¿eh? O sea que, No quiero quitarte mucho más tiempo. Ya que has mencionado bueno, a tu maestro, no sé si es Franz Jalix, pues es mi o... maestro, pero yo tuve otro, que es el que me refería ahora, que se llama Elmar Salman. Ujú. Los dos eran hombres religiosos, ¿no? Uno era un monje, Salman, era un monje benedictino, y el otro era un jesuita. Salman vive todavía, Jalix se murió, ¿no? Pero Mm. he tenido tres maestros, pero estos dos son los últimos, son los más importantes, sí. Y quería justamente preguntarte si nos recomiendas libros que te hayan... Es muy difícil, ¿no? Cuando uno lee tanto, pero dos o tres libros así que de estos que tú releas, ¿no? Que dices que es importante releer despacio, con calma. Pues mira, me ha venido ahora mismo, el primero que me ha venido ahora mismo es un libro que se llama Marcas en el Camino. Marcas en el Camino es un libro de un premio Nobel de la Paz, que fue presidente de Naciones Unidas, que murió en un accidente aéreo en el Zaire, que se llama Dag Hammarskjöld. Es un apellido sueco, imposible de pronunciar, pero vamos, es Hammar, y luego S-K-J-O-L-D.
Jamás. Bueno, es un Vale, hombre imposible, pero Marcas en el Camino es un libro de aforismos qué guay. y de una sabiduría brutal. O sea, resulta que este hombre era un político y resulta que era un místico. O sea, tuvo que morir para salir a la luz su diario, que es este Marcas en el Camino, lleno de reflexiones. A mí me interesa mucho cuando la política y la mística se juntan, como el caso de este señor, o como el caso de Gandhi, o como el caso de Simone Weil, ¿no? Que son tres místicos laicos profundamente comprometidos políticamente, ¿no? Perdón que Y te corte, me recuerda un poco a Marco Aurelio, ¿no? También fue emperador, filósofo, escribía sus meditaciones y... sin duda también tiene que ver con esto, sí. Pues este libro es maravilloso. O sea, Ujú, y bueno, yo cito siempre lo que se llama Ejercicios de Contemplación de Franz Jalix, ¿no? O sea, que es un libro que está en el contexto cristiano, pero si uno es capaz de leer sin prejuicios, ¿no? O sea, decir, ujú. creo que hay una sabiduría brutal. O sea, por ejemplo, son 10 capítulos y detrás de cada capítulo hay transcripciones de diálogos que él ha tenido en fin, con la gente que ha hecho ejercicios con él, ¿no? O sea, es una sabiduría del acompañamiento personal, ¿no? De la terapia, en definitiva, ¿no? Tan extraordinaria, o sea, como Qué yo bueno. no he leído nunca, la verdad, ¿no? O sea, yo recomendaría también este ejercicio de contemplación y luego, por citar algo más literario, no solamente de pensamiento, pues vamos a citar, por ejemplo, Stoner. Stoner es una novela de John Williams, un escritor norteamericano de los años 40. Es una novela maravillosa. Pepe, no te la pierdas, te va a entusiasmar. O La sea, leeré seguro. te va a entusiasmar. O sea, y además la encuentras en una buena librería, la encuentras, ¿no? O sea, la puedes pedir, vamos. O sea, es una novela, vamos a llamar, psicológica, o sea, de la historia de un profesor universitario, por su vida, ¿no? Pero está llena de pequeñas observaciones muy agudas, está escrita prodigiosamente, es una literatura sencilla, pero profunda. No sé, es un milagro. Es uno de mis libros, de mis 3 o 4 libros de novela favoritos. Pues muchas gracias. Y Pablo, quien... Sé que me van a preguntar esto luego, así que quien quiera empezar por un libro tuyo, ¿por cuál le recomiendas empezar? Pues depende si le interesa más el pensamiento o la ficción, porque claro, eh, pues yo soy más narrador que pensador, ¿no? O sea, es decir, que disfruto más escribiendo ficción y tengo mucha más ficción. Entonces, yo tengo 8 novelas y un libro de cuentos y en cambio tengo nada más 3 ensayos, o sea, yo por ensayo empezaría con Biografía del Silencio, que es el libro más popular y que tiene más reconocimiento y más recorrido. Y con novela, mm, claro, es difícil porque es como preguntar a qué hijo quieres más, ¿no? Porque es que, pues quizás empezaría o bien por El amigo del desierto, que es una novela corta, que empieza muy kafkiano y luego termina Mm, muy metafísica, muy espiritual, ¿no? O sea, decir, o bien El amigo del desierto o bien El estupor y la maravilla. El estupor y la maravilla es un libro sobre el arte. Es ujú. la historia el subtítulo es Memorias de un vigilante de un museo. Qué Entonces, bueno. es la historia de un señor que está en una sala de museo y se dedica a contar lo que observa, ¿no? En la sala. Es un libro muy contemplativo, pero del mundo del arte, ¿no? Sobre todo el mundo expresionista, que a mí me ha gustado mucho el expresionismo alemán, Kandinsky, Mondrian, todos estos, ¿no? Y, y es un libro con mucho sentido del humor, mucho sentido del humor, ¿no? Me gusta mucho el humor. Así que nada, yo diría pues esos dos, ¿no? Pues muchas gracias. Penúltima pregunta. Si tuvieras que recomendarme a alguien para entrevistar en este podcast, ¿a quién me recomendarías? Pues el primero que me ha venido a la cabeza es Miguel Ibáñez, que es un maestro zen, Mm, más o menos de mi edad, o sea, debe estar en torno a los 60 o así, y, y que es un sabio. Es un sabio y además un hombre muy normal, qué muy, bueno. mm, no sé, es un tipo extraordinario. Que te puedo pasar su contacto y a mí me parece que no es famoso, porque no escribe,
O sea, él tiene su grupo, su sangha, vamos, de meditación y su trabajo normal, pues está casado, tal, o sea. Pero, no sé, me parece una persona admirable. Pues le contactaré seguro. Por último, quien quiera saber más sobre ti, ¿dónde puede encontrarte? ¿Dónde te busca para comprarte el libro quizás? O... Bueno, yo soy fundador de una asociación que se llama Amigos del Desierto. Tenemos una Ujú, página web que se llama amigosdeldesierto.org ujú. y ahí pues está un poco pues todas las actividades de retiros, de cursos y tal, que yo más o menos... también hay un blog mío, pero es que está desactualizado, no me ha dado tiempo de hacer cosas. Pero vamos, ahí más o menos, si escriben al Amigos del Desierto, todo me lo rebotan y yo respondo a todo el mundo. Fenomenal. No solamente respondo, sino que recibo a todo el mundo que me llama y que me quiere. O sea, yo dedico tiempo, por lo menos 2 tardes a la semana, a recibir a gente. Qué bueno. Sí, Son sí. esos minutos dedicados a, que has comentado antes, ¿no? A la gente más necesitada o gente cercana, ¿no? Sí, 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 no, bueno, o sea, decir que yo no tengo ninguna parroquia ni nada por el estilo, ¿no? O sea, entonces digamos que mi parroquia es la red, ¿no? Gente de todo tipo que son buscadores espirituales o gente que tiene problemas de cualquier tipo, ¿no? Que quiere escuchar una opinión, bueno, pues yo también les atiendo, ¿no? O sea que sí, sí. Creo que es importante no perder nunca el contacto con las personas, ¿no? Con la gente, con la realidad, ¿no? En ese sentido procuro pues, hacer músculo, en ese sentido. Qué bueno. Qué necesario ese músculo. Sí es, así es. Muy bien. Pues gracias, Pablo. No te quito más tiempo. Gracias por este ratito. Me lo pasa fenomenal. Y nada, seguimos caminando. Seguimos hablando. Muchas gracias. Gracias, Pablo.